Y voy a empezar compartiendo pantalla entonces de lo que tenemos para el día de hoy. Bien, matemática 5, la clase número 5, ¿verdad? Bienvenidos. Y tenemos entonces hoy las leyes de los logaritmos. Vamos a estar viendo la utilización de las leyes del producto, cociente, de potencia de los logaritmos, en la simplificación y evaluación de expresiones. También vamos a tener ecuaciones exponenciales y logarítmicas simples, ¿verdad? Y el planteamiento de modelos exponenciales y logarítmicos que resuelven situaciones de la ciencia y la tecnología. Entonces, vamos a ver. La utilización de las leyes del producto, cociente y potencia de los logaritmos en las simplificaciones y evaluación de expresiones. Entonces, vean que aquí hay algunas propiedades, ¿verdad? Algo que nosotros podemos usar. Está en una forma general y está en una forma ya con un ejemplo, ¿verdad? Entonces, pueden observar ustedes la primera propiedad, ¿verdad? El logaritmo de un producto se puede separar, ¿verdad? Como el logaritmo de cada uno de las partes del producto, ¿verdad? Como una suma. Y algo muy importante sobre estas igualdades es que, es que en este caso, lo que tenemos del lado izquierdo puede ir a lo que está al lado derecho, pero también, si en algún caso lo necesitamos, lo que está del lado derecho puede ir al lado izquierdo. Es decir, que esto también se puede traducir como la suma de dos logaritmos, y ojo porque esto sería de la misma base, ¿verdad? Si son logaritmos de diferente base, eso no se puede. Pero en este caso sí, ¿verdad? Logaritmos de la misma base, una suma de logaritmos de la misma base, se puede traducir o se puede trabajar como el logaritmo de un producto. ¿De acuerdo? Bien. Luego, la segunda ley. El logaritmo de una división, ¿verdad? En este caso, dada en forma de fracción, se puede trabajar como el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador, ¿sí? Y de igual forma, ¿verdad? Lo que está en el lado derecho se puede transformar en lo que está en el lado izquierdo, ¿sí? Es decir, el logaritmo de las mismas bases de una resta se puede traducir como el logaritmo de una división. Vean los ejemplos, ¿verdad? En este caso es el logaritmo de 3x, pero el logaritmo de 3x se puede traducir como el logaritmo de 3 más el logaritmo de x. Y si se dan cuenta, esta parte, toda esta parte la están trabajando con logaritmo de base 10, ¿sí? Que es el logaritmo que se utiliza para, bueno, ya lo van a ver ustedes más adelante, pero es el logaritmo que se usa para ir trabajando con las expresiones en las ecuaciones, ¿verdad? En este caso, las ecuaciones exponenciales, ¿sí? No con todas, porque, por ejemplo, para la e se utiliza el logaritmo natural, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, bien, entonces, luego tenemos el logaritmo de una potencia, ¿sí? El logaritmo de una potencia nosotros lo podemos traducir como, o bueno, lo podemos interpretar como el exponente multiplicando al logaritmo, ¿sí? Y de hecho también se puede trabajar, como les digo, del lado derecho al lado izquierdo, ¿verdad? En este caso sería, si hay un número multiplicando al logaritmo, podemos hacer que este número, ¿verdad? N, eh, sea potencia, o sea, exponente, para formar una potencia de
A, ¿verdad? En el caso de el logaritmo. Ya vamos a ver cómo se hace funcionar estas leyes, ¿verdad? Bien, aquí es un ejemplo, ¿verdad? Logaritmo de x a la 3. Ven que el exponente de x, en este caso, pues multiplica, ¿verdad? Al logaritmo de x. Bien. Estas son leyes que tienen que aprenderse, ¿verdad? Que tienen que memorizar. ¿Y cómo se memoriza? Bueno, con la práctica, ¿verdad? Al practicar ya se logra memorizar. Bueno, tenemos luego el logaritmo de una raíz, ¿sí? Y la raíz se representa, o bueno, se puede representar el logaritmo de una raíz a través de lo siguiente. Es uno dividido el índice de la raíz, dependiendo qué raíz sea. Las más comunes son las raíces cuadradas, entonces sería un medio, ¿verdad? Del logaritmo de A, ¿verdad? O del logaritmo del número. En este caso tenemos una raíz de índice 4 o una raíz cuarta, ¿verdad? De X. Y entonces esto se representa como un cuarto, ¿verdad? Del logaritmo de X. Bien. Luego tenemos esta ley que ya la habíamos visto antes, ¿verdad? Logaritmo de base A de A es igual a 1. Esta ley la vimos la semana pasada, ¿verdad? Y luego tenemos que el logaritmo natural de E es igual a 1, ¿verdad? Esto también es cierto, porque el logaritmo natural es la función inversa a E. Bien. Y luego tenemos que el logaritmo de base, de cualquier base, ¿verdad? Que sea diferente a lo que estamos operando acá, ¿verdad? Entonces, en ese caso se puede trabajar como una división o una fracción, ¿verdad? Donde tenemos el logaritmo de A dividido el logaritmo de la base, ¿sí? Y se puede trabajar como dos logaritmos. En este caso de base 10, ¿verdad? ¿Sí? Si se recuerdan, cuando no tiene el número aquí, es porque es de base 10. Entonces tenemos logaritmo de base 10 de A y el logaritmo de base 10 de C para trabajar con el mismo logaritmo. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda con las propiedades de los logaritmos? ¿No? Bien, estas propiedades las vamos a estar utilizando más adelante, pero es importante que ustedes las vayan memorizando o apuntando, ¿verdad? Para que las tengan ahí a la hora de hacer las tareas y que también tengan una guía para estudiar para el parcial, ¿verdad? Muy bien. Continuamos entonces. Bien. Esta página yo la tengo como una referencia. Si ustedes entran acá, van a poder encontrar todo el desarrollo de las propiedades de los logaritmos y también algunos ejercicios. Entonces, esta página se la dejo por acá para que ustedes entren, revisen la página. Está bastante completa. Los ejercicios que propone, todos tienen solución. Entonces, para que ustedes puedan ver ahí el ejercicio, la solución y vean cómo se resuelve, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, les dejo ahí la página para que ustedes puedan tenerla como referencia de las leyes de los logaritmos. Bien, entonces empezamos. Vamos a empezar entonces con las ecuaciones exponenciales, ¿sí? ¿Cómo sé yo que son ecuaciones exponenciales?
¿cuáles son las características? ¿Cuáles creen ustedes que son las características? Buen día. Que poseen un exponente o dos. Ah, muy bien, porque hay una base, ¿sí? Que en este caso, por ejemplo, es 4 y hay un exponente, ¿verdad? En este caso es 2x menos 5. Y además está igualado a algo, ¿verdad? En este caso está igualado a 64, ¿sí? Pero sí, exactamente. Por eso sé yo que es una ecuación exponencial, porque hay un exponente y hay un signo de igual, ¿verdad? Sí, esas son las características. Entonces, comencemos a trabajar en estos ejercicios. Les voy a compartir pantalla entonces del documento en Word. Aquí estamos, muy bien. Y pues empecemos por el principio. Vamos a comenzar primero. Bien. Les comparto pantalla entonces de el documento en Word. Estamos. Y vamos a empezar por esta. Bien, ahora hay algunas, ¿verdad? Hay algunos ejercicios en ecuaciones exponenciales que son más fáciles y otros que son un poco más complicados, ¿verdad? Claro, no siempre vamos a utilizar las mismas técnicas porque depende del ejercicio. Entonces, tenemos que primero observar el ejercicio, ¿sí? Y ver cuál es la manera más fácil de realizarlo. Porque, por ejemplo, todas las ecuaciones exponenciales se pueden resolver con la operación inversa a la función exponencial. ¿Cuál es la función inversa a la función exponencial? ¿Se recuerdan? Una multiplicación. No. Perdón, un logaritmo. ¿Sí? La función inversa, lo vimos la semana pasada, función inversa de la función exponencial es la función logarítmica. Entonces, todas las ecuaciones exponenciales se pueden resolver mediante eso, ¿verdad? Precisamente mediante un logaritmo. Ahora, no siempre la manera más fácil de resolverla es utilizando logaritmos, ¿sí? Muchas veces es utilizando la lógica como en este caso, ¿verdad? ¿Sí? Vean que 64, analicemos Licenciado, perdón, ese ¿sí? menos 5 está también como exponente, ¿verdad? 2x menos 5 es el exponente, correcto. Ah, bueno, sí, también es exponente. Gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos que en este caso, 64 es una potencia de 4, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, yo voy a pensar en qué exponente, ¿sí? ¿Qué exponente debe tener 4 para ser 64? Entonces, ¿qué exponente debe tener 4 para ser 64? Cinco. ¿Seguro? ¿5? Tres. 3. 3. Muy bien. O sea que para que esto sea verdadero, ¿verdad? 4 debería estar elevado a la 3. ¿Sí? 4 elevado a la 3. Eso quiere decir que, lo voy a escribir por acá. Eso quiere decir que 2x menos 5 debería ser, ¿verdad? Para que esto sea cierto, debería ser igual a 3. ¿Sí? Esto debería ser cierto, ¿verdad? Entonces, lo voy a acercar un poco más. Bien. Entonces, si esto es cierto, ¿verdad? Tengo lo siguiente. 2x igual a menos 5, ¿verdad? Pero voy a sumar 5 en ambos lados. Entonces,
de acá ya lo elimino, ¿verdad? Del lado izquierdo ya lo elimino. Y entonces me queda 3 más 5. 3 más 5. Entonces ahora tengo lo siguiente. Tengo 2x igual a 8. Y entonces tengo que x va a ser 8 dividido 2, ¿verdad? O 8 partido 2, o en este caso una fracción, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que 8 dividido 2 es exacta, ¿verdad? Es una división exacta. Entonces tengo que x, perdón, porque x es igual a 4. Entonces x es igual a 4, ¿verdad? Y de hecho es cierto, ¿verdad? Que x es igual a 4 porque, vean, 2 por x o 2 por 4 es 8. 8 menos 5 es 3 y 4 al cubo, ¿verdad? O 4 a la tercera potencia es 64. ¿Sí? Entonces, ¿tienen alguna duda? Disculpe, buen día. ¿Quiere decir que el resultado de 4 siempre tiene que coincidir con el 2 como lo acaba de hacer usted? Estaba ¿Cómo que explicando. el resultado del 4? Ajá. Como Que dice usted, que tiene que concordar que porque, o puede volver a explicar. ¿sí? El resultado cuando le dio 4 es que estaba tratando de analizar lo que dijo. Ya. Va, vean que llegamos a la respuesta, ¿verdad? X igual a 4. ¿Sí? Entonces lo único que hice fue evaluar. Por ejemplo, 2 por X es 4, ¿verdad? 2 por 4, ¿sí? Miremos el exponente, 2 por 4 es 8. 8 menos 5 es 3. Entonces queda 4 con un exponente al cubo. Y 4 al cubo es 64. ¿Sí? Eso fue Sí, lo que había explicado. Ajá. eso era lo que estaba tratando de analizar. Gracias. Ajá. Sí. Ahí solo se sustituye para comprobar, ¿verdad? Bien. Entonces vean que no todos eh, las ecuaciones exponenciales se tienen que resolver con logaritmos, ¿verdad? Hay algunas más fáciles que otras. Esta, por ejemplo, ¿verdad? Pero dense cuenta de la característica de esta. Primero, que acá no había otro exponente, ¿verdad? O sea, no había este 64, por ejemplo, no tenía algún exponente que tenga X, ¿verdad? ¿Sí? No lo tenía. Otra cosa, esta base, ¿sí? Tiene potencia exacta de este resultado, ¿ya? Entonces, dadas las características de este ejercicio, nosotros pudimos realizar esta solución, pero no todos los ejercicios son así, ¿verdad? Hay unos que requieren logaritmos como el siguiente que vamos a ver. Bueno, si no tienen alguna duda, paso al siguiente ejercicio sobre este. Lick, podríamos hacer otro así facilito, por favor. Vale. Voy a buscarles uno, permítanme. Vamos a ver, no así fácil. No, ver, ¿cuál podríamos hacer? Vamos a ver. Ah, creo que este puede ser. Este de hecho es aún más fácil. Bien. Bien, vamos a hacer este entonces.
Y bueno, este tiene, o sea, se ve más fácil que este, pero tiene su grado de complejidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 4, por ejemplo, no tiene un exponente entero. Ojo, ¿verdad? No tiene un exponente entero que dé, eh, que dé 2, ¿verdad? Bueno, en este caso, natural, ¿verdad? Si nos vamos a referir al conjunto de los números, no tiene un número natural, ¿sí? Como respuesta. Entonces, igual, ¿verdad? Analizamos el mismo procedimiento. ¿Qué exponente tendría que tener 4 para que sea 2? No fue- ¿Manda? Ojo que no tiene entero, ¿verdad? Ojo que no es entero. Porque medio. un medio, muy bien, correcto. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a hacer la explicación matemática, pero está muy bien su respuesta. Recuerden que la raíz de 4 es igual a 2, ¿sí? Pero la raíz de 4 se puede expresar, la raíz de 4 se puede expresar como 4, ¿verdad? Elevado a la 1 medio, ¿sí? Y esto sigue siendo igual a 2. ¿Estamos? Entonces, quiere decir que esta x más 1, después de este análisis, x más 1 debería ser igual a ¿cuánto? X más 1 debe ser igual a ¿qué? ¿A 2? No, a 1 medio, ¿verdad? Que es el exponente que tiene que tener 4. Debe ser igual a 1 medio. Voy a acercarme un poquito más. Bien, entonces, si x debe ser igual a 1 medio, solo tenemos que despejar la x, ¿verdad? Que sería lo mismo que restar en ambos lados el 1 y decir que x es igual. Del lado izquierdo lo elimino y del lado derecho me queda como 1 medio menos 1. Esto es fácil, ¿verdad? 1 medio menos 1 es igual a menos 1 medio, ¿verdad? Entonces tengo que x es igual a menos 1 medio. ¿Sí? Entonces este estuvo más fácil, pero tuvo también su grado de complejidad para pensar en el número que puede ser el exponente, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hago cuando tengo una base, un exponente igualado a un número entero, ¿verdad? O a algún número, ¿verdad? Que no tenga exponente. Que no tenga exponente con X, por ejemplo, ¿verdad? Porque si tiene un exponente entero, pues por ahí también se puede resolver. Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, analizo qué exponente tendría que tener en mi base, en este caso 4, ¿verdad? Mi base es 4, para dar como resultado este número que está por acá. Y pues lo único que hago entonces es que esta incógnita, ¿verdad? Esta expresión algebraica que tengo aquí como exponente, la igualo a ese número en el que pensé, ¿verdad? ¿Sí? Realizo la ecuación, vean que esto es una ecuación lineal, ¿verdad? Y es una ecuación de las más sencillas. ¿Qué es lo complicado? Pensar en ese exponente, ¿verdad? O sea, eh, tener el pensamiento abstracto de saber qué exponente necesita el 4 para hacer 2, ¿verdad? Eso fue lo difícil, lo demás no es difícil, ¿de acuerdo? Entonces, eso, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos? No sé si tienen alguna duda.
¿No? Bien, continuemos con la siguiente entonces, y aquí sí necesito que me presten, Lick, disculpa una pregunta. ¿sí? Ahí en las exponencias siempre va a ir solo una letra o van a ir dos. No, acá solo una letra, ¿sí? Ah, bueno. Estas Gracias. son simples, no hay de dos letras, sí, solo una. Bien, entonces continuamos con la siguiente, que es un poco más compleja, pero no se asusten, ¿sí? Ustedes tranquilos. Aquí sí necesito que me presten toda la atención del mundo, porque van a ver cosas que acaban de ver, como las leyes de los logaritmos, que yo voy a estar utilizando, ¿verdad? Entonces les voy a estar explicando qué ley estoy usando para que ustedes sepan, ¿verdad? Pero sí necesito que me presten mucha atención. Entonces, esta es una ecuación donde, si se dan cuenta, los dos exponentes tienen x. ¿Sí lo ven? ¿Verdad? 7 está elevado a la 3 menos x y 5 está elevado a la x más 1. Entonces, en este caso, sí voy a usar logaritmos porque no sé qué resultado me va a dar, por ejemplo, 7 elevado a algo, que también me dé 5 elevado a algo, ¿verdad? Porque no conozco ese algo, es x. Entonces, aquí sí voy a utilizar entonces los logaritmos. Y para los números, ¿sí? Donde no hay e, en este caso no hay e por ningún lado, utilizo el logaritmo de base 10. ¿Verdad? Y para los números de que tengan, perdón, para las expresiones que tengan e, utilizo el logaritmo natural, ¿sí? Porque es el inverso. Entonces, voy a empezar. Voy a colocar logaritmo de base 10 de, dame acá, ahí está, logaritmo de base 10, que no se escribe de hecho, ¿verdad? Bueno, lo voy a hacer así. Logaritmo de base 10 de 7 a la 3 menos x, perdón, 3 menos x. Esto es igual al logaritmo de 5x más 1. Vean que aquí solo lo único que estoy haciendo es aplicar el logaritmo a ambas expresiones, ¿sí? Si aplico el logaritmo de un lado, lo tengo que aplicar del otro. Entonces, el logaritmo de ambas expresiones. Bien, ahora, vean que, o recuérdense de lo siguiente, voy a copiar esto por acá. Ustedes tal vez lo tienen a la mano, pero por si acaso no, voy a tener el auxilio de las propiedades. Y vean que, ¿qué dice las propiedades, verdad? Cuando tengo un logaritmo de algo, ¿verdad? Elevado a una potencia, puedo bajar la potencia a multiplicar con el logaritmo de ese algo, ¿verdad? ¿Sí? Logaritmo de x a la 3 es igual a 3 por el logaritmo de x. Entonces, precisamente voy a hacer uso de esa ley. Y entonces digo que este exponente que está aquí, o sea, 3 menos x, va a multiplicar con el logaritmo de 7. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer a continuación? Haciendo uso de esa propiedad. Entonces tengo siempre entre paréntesis lo que vaya a bajar, ¿verdad? Siempre se escribe entre paréntesis. Entonces tengo 3 menos x multiplicado por el logaritmo de 7. En el otro lado, lo mismo, ¿verdad? Aplicando la ley de los logaritmos, tengo entonces que x más 1 es igual al logaritmo de 5. Bien, entonces, acá lo que voy a hacer es que voy a operar, ¿sí? Esto es una multiplicación, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Es un producto. Entonces, precisamente voy a realizar ese producto. 3 por el logaritmo de 7 y menos x por el logaritmo de 7, al igual que del otro lado, ¿verdad? Entonces tengo 3 por el logaritmo
de 7 menos x por el logaritmo de 7, ¿sí? Que hice multiplicar 3 por esto, ¿verdad? Y menos x por esto, ¿sí? O sea, separarlos, ¿verdad? Del otro lado es lo mismo, x por el logaritmo de 5, y en este caso sería más, ¿verdad? Más, pero tenemos 1 por el logaritmo de 5, pero 1 por el logaritmo de 5 es logaritmo de 5, ¿verdad? Bien. Ahora, si se dan cuenta, en esta ecuación tenemos términos que están dados en x, ¿verdad? Y términos que están dados en logaritmos de algún número. Entonces, algo bien importante es que, por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes cuando estaban viendo ecuaciones lineales, las más simples, las más sencillas, ¿verdad? Y había x de un lado y x del otro. Bueno, lo que comúnmente se hace entonces es juntar esas x en un solo lado, ¿verdad? Se pueden juntar, por ejemplo, del lado izquierdo o se pueden juntar del lado derecho, ¿sí? En este caso yo ya observé, ¿verdad? Que que menos x logaritmo de 7, pues precisamente está negativo. Entonces yo entiendo que al operarlo del otro lado, va a estar como un término positivo. Entonces, precisamente eso voy a hacer. Voy a cambiar los términos que tienen X a un solo lado y los términos que no tienen X a otro lado, ¿verdad? Entonces, tendría esto, ¿verdad? Tendría esto. Aquí sería positivo, ¿verdad? Y aquí tendría esto, ¿verdad? De este lado y aquí estaría negativo. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo que hice fue, pues, colocar de un solo lado las X y colocar de un solo lado los términos independientes, podríamos decirles, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo elimino este menos X por logaritmo de 7? Sumándolo, ¿verdad? Aquí. Y este más logaritmo de 5, restándolo, ¿verdad? Acá está. Bien. Ahora voy a proceder a hacer lo siguiente. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, esta X está multiplicando a ambos, ¿verdad? ¿Sí? Eso quiere decir que la X es un factor común de ambas expresiones. Y bueno, como factor común, entonces puedo sacar y multiplicar a la X por ambos, ¿verdad? Es decir, aquí tendría lo mismo, ¿verdad? Del lado izquierdo tendría exactamente lo mismo, pero de este lado tendría lo siguiente. Tendría el x por el logaritmo de 5 más el logaritmo de 7. Bueno, este cerrado entre paréntesis también. Acá, muy bien. ¿Sí? Entonces, la x es factor común. La saco, ¿verdad? La pongo como un solo factor. Y la multiplico por la suma de esto, ¿verdad? De lo que me queda. ¿Sí? Bien. Ahora ya puedo despejar la x. Perdón. Ahora ya puedo despejar la x. ¿Cómo? Bueno, la x está multiplicando con esta expresión. Y precisamente lo que puedo hacer es dividir en ambos lados esta expresión. Entonces me quedaría lo siguiente. Aquí una fracción, ¿verdad? Y esto pasaría entonces al denominador, ¿verdad? Bien.
Perdón, este sin la X. Ahí está. Muy bien. Y esto es X, ¿verdad? Todo eso. Pero ahí todavía podemos seguir haciendo algunas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se recuerdan de esta ley? ¿Qué puedo hacer con esto? Revisen ahí sus apuntes o sus screenshots. Y me dicen ustedes qué puedo hacer con este 3 por el logaritmo de 7. ¿No? ¿Alguna idea? Revisen ahí las leyes de los logaritmos. Bien. En este caso, cuando tengo un número multiplicando por un logaritmo de algo, ¿verdad? Lo que puedo hacer es convertirlo en potencia, volverlo potencia, ¿verdad? Entonces lo voy a hacer por acá. De hecho, voy a hacer lo siguiente primero. Voy a pasar la X del lado izquierdo y me voy a quedar con esto del lado derecho, que es igual, ¿verdad? Es lo mismo, no estoy haciendo ninguna operación ahí. Entonces, este 3 en lugar de multiplicar va a ser entonces ahora el exponente de 7, ¿sí? 7 entonces elevado a la 3. Aquí no hice nada raro, ¿verdad? No, no se asusten, no es nada raro. Entonces, ahora tengo lo siguiente. Esta, perdón. Esto sería entonces 7 a la 3, que sería igual a, pueden hacerlo ya en su calculadora, 7 elevado a la 3, ¿cuánto es? ¿7 elevado a la 3? ¿No? Bueno. Entonces 7 elevado a la 3 es 343. Bien. Ahora, dense cuenta de que en el numerador tengo una suma, perdón, una resta. Y en el denominador tengo una suma, ¿sí? Entonces voy a trabajarlos acá por aparte. Voy a trabajarlos acá por aparte. Voy a trabajar primero lo que está en el numerador y luego lo que está en el denominador. Si nos vamos otra vez de regreso a las propiedades, tenemos que, de hecho tenemos las primeras dos propiedades, ¿verdad?
Cuando hay una resta de logaritmos, se puede traducir como una división. Y cuando hay una suma de logaritmos, se puede traducir como un producto. Entonces, para el numerador tenemos lo siguiente, ¿verdad? Para este logaritmo podemos decir que esto es logaritmo de la división entre 343 y 5. ¿Sí? Y que para esta que para el logaritmo de 5 y el logaritmo de 7 se puede traducir como el logaritmo de 5 por 7, que es igual al logaritmo de 35, ¿verdad? ¿Sí? 5 por 7, 35. Entonces tenemos que en este caso x es igual a logaritmo de 343 dividido 5 por el logaritmo de 35. Muy bien. ¿Qué más podríamos hacer allí? ¿Sí? Recuerden que es logaritmo de base 10, ¿verdad? Sí, perdone, ¿será que podría repetir todo lo que acaba de hacer en la última línea, por favor? ¿Ah? Desde ahí, ajá, para adelante, ¿será que podría repetir, por favor? ¿Sí? Bien. Gracias. Entonces, utilizando las propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Cuando tenemos una resta de logaritmos de la misma base, esa resta yo la puedo traducir como el logaritmo, ¿sí? De la división entre los dos números que estoy analizando, ¿verdad? En este caso sería 343 y 5, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la división entre 343 y 5. Del otro lado lo que tengo es una suma. Y la suma la puedo traducir como un producto de logaritmo entre los dos números que estoy analizando. En este caso 5 y 7, ¿verdad? Y precisamente 5 por 7 es 35. Entonces tengo el logaritmo de 35, ¿verdad? Que es lo que tengo aquí. Entonces, este era el numerador y este era el denominador. Y lo que hice fue colocarlos, ¿verdad? Bueno, dense cuenta que, por ejemplo, 343 dividido 5 no tiene, no tiene un número exacto, ¿verdad? ¿Sí? Un número entero. Entonces, lo dejamos de esta manera. Bien, ¿qué más podemos hacer por ahí? ¿Será que se puede hacer algo? ¿Será que no? ¿Qué piensan ustedes? Se aproxima, ¿Manda? se aproxima, ¿no? ¿Cómo así se aproximan? Ah, una resta, muy bien. Ajá. Podríamos intentar eso, ¿verdad? Podríamos intentar una resta. Bien.
En este caso, pues ya vimos que sí nos sirven las propiedades, ¿verdad? Porque pasamos de dividir, perdón, pasamos de una resta a una división y ahora podemos hacer lo contrario, ¿verdad? Bueno, en algunos casos se puede hacer lo contrario y en otros casos, pues se puede dejar así, ¿verdad? Ahora, veamos el ejercicio. Permítame. Ah, correcto. Se debe, bueno, se puede restar, ¿verdad? Claro, se puede restar. Bien. Ahora, si se dan cuenta, tenemos el logaritmo, ¿verdad? El logaritmo de números enteros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tenemos el logaritmo de números enteros. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Pues precisamente operar, ¿verdad? ¿Sí? Aquí no se debe de restar porque complicaría más la operación, ¿sí? Entonces, se deja así. Lo único que se hace entonces, como ya tenemos números enteros, ¿verdad? En este caso, entonces hacemos eso. Bueno, de hecho, tal vez un procedimiento un poquito más conveniente sería este, ¿verdad? Si bien, si bien esta división no tiene un resultado exacto, o sea, 343 dividido 5, no tiene un resultado exacto, sí tiene un resultado, no, tiene un resultado racional, ¿sí? Tiene un resultado racional, porque su punto decimal es exacto, es 68.8, es exacto, ¿verdad? Perdón, 68.6. ¿Sí? Entonces, eso sería lo más fácil que podríamos hacer y a partir de eso, pues ya hacemos nosotros la operación. Pueden hacer ustedes en su calculadora logaritmo de base 10, ojo, logaritmo de base 10 de 68.6, logaritmo de base 10 de 68.6 dividido el logaritmo de base 10 también de 35. ¿Cuánto les da? Punto 19. 1.19, 1.89 podría ser también, ¿verdad? Ajá, ambas respuestas son correctas. Bien, depende del número de decimales, ¿verdad? Pero dense cuenta que este resultado es aproximado, ¿verdad? Porque los números siguen, ¿sí? Es un número irracional. Entonces, eh, los logaritmos de ciertos números también son o pertenecen a los números irracionales, ¿verdad? El conjunto de números irracionales. Bueno, entonces tenemos que x es igual, ¿verdad? Para ya dejarlo concretizado acá. X es igual a aproximadamente, ¿verdad? 1.189. 189. ¿Sí? Y ahí llegamos a la respuesta. Entonces, dense cuenta que hay que llegar a lo más simple de los logaritmos para poder operar. ¿Sí? No podíamos operar desde acá, ¿verdad? Bueno, sí se podía, ¿verdad? Pero era un poco más complejo, ¿verdad? De hecho, desde aquí ya podíamos operar, ¿verdad? Pero era un poco más complejo que hacerlo de esta forma, ¿verdad? Entonces, ahí quedaría así se resolvería este ejercicio. Entonces, recuerden, no es complicado hacerlo, ¿verdad? Es un poco largo, no es complicado, pero sí hay que saber las leyes de los logaritmos, ¿sí? Hay que aprenderlas. ¿Sí? Vean qué leyes de los logaritmos usamos acá. Primero, el logaritmo de una base con un exponente, pues el exponente multiplica al logaritmo de esa base. ¿Sí? Vean, primera ley. Segunda ley, esto fue álgebra. ¿Sí? Esto fue álgebra. Luego, segunda ley, esta, ¿verdad?
hasta acá. ¿Sí? Los dos logaritmos que estaban restando pueden expresarse como el logaritmo de una sola operación, que es la división. Los logaritmos que están sumando se pueden expresar como los logaritmos de un producto. ¿Sí? Y ahí, si se dan cuenta, pues no utilizamos tantas leyes, solo se utilizó una. Ah, bueno, acá utilizamos otra, ¿verdad? Perdón, aquí utilizamos otra, donde si algo está multiplicando a un logaritmo, ese número o esa expresión que está multiplicando puede también ser el exponente de el logaritmo de cierto número, ¿verdad? O puede ser también de cierta expresión. ¿Ya? Entonces, 4 leyes, ¿verdad? 4 leyes. ¿Y cuántas leyes hay? Pues hay 6. O sea que usamos bastantes, ¿verdad? Somos la mayoría. Bien. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Perfecto. Entonces, recuérdense que siempre es de observar la ecuación, ¿verdad? Si tiene X en ambos lados o en ambos exponentes de la igualdad, se utilizan logaritmos. Y si no, se puede trabajar de la manera que lo vimos anteriormente, ¿verdad? Muy bien. Entonces voy a regresar a la presentación. Y tengo lo siguiente. Ahora tenemos entonces ecuaciones exponenciales, perdón, ecuaciones logarítmicas. ¿Sí? ¿Cómo se puede resolver esta ecuación logarítmica? Bueno, vamos a verlo en el siguiente ejemplo. Acá. Perfecto. Voy a colocarlo más pequeño. Ah, aquí dice. Bien. Entonces, quiero que observen esto, ¿verdad? ¿Se recuerdan ustedes de la parte donde podíamos expresar exponentes en forma logarítmica y logaritmos en forma de exponentes? ¿Se recuerdan? ¿O no se recuerdan? Ahí pueden buscar en internet en su teléfono o en su computadora, si están en su computadora, ¿verdad? O en la tablet, donde quiera que estén, y pueden buscar logaritmos en exponentes. ¿Sí? ¿Cómo se puede expresar un logaritmo en forma de exponente? Y les voy a pasar una imagen allá al grupo de WhatsApp si ustedes quieren. A ver, bien, ahí les estoy enviando la imagen. Va, ya se los mandé al grupo de WhatsApp. Ustedes ahí pueden ver la imagen. Y dense cuenta que algo que está expresado como un logaritmo se puede traducir como algo expresado en un exponente. Es precisamente lo que vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo primero que debo observar? De que para expresar un logaritmo en forma de un exponente, primero quito el logaritmo, ¿verdad? El logaritmo ya no va a existir. Ahora, B es la base, ¿sí? ¿Y qué es B? La base del logaritmo, ¿sí? B es la base y es la base del logaritmo. En este caso, para el caso en concreto en el que yo estoy trabajando acá, entonces 3 va a ser mi base. Muy bien, sigamos. A, ¿qué va a ser A?
Bueno, A va a ser a lo que igualemos, ¿sí? A va a ser a lo que igualemos, ¿sí? Perfecto. Desigualamos a A. En este caso A es 12x menos 5. Muy bien. Ahora, C, para el caso del logaritmo C, en este caso 2, 2 pasaría entonces a ser mi exponente, ¿verdad? Se convertiría entonces en mi exponente. Quiere decir que tengo 3 a la 2 o 3 al cuadrado, ¿verdad? Ah, bueno, entonces esto ya lo puedo resolver, ¿verdad? Es una ecuación de primer grado, es una ecuación lineal. Dense cuenta que puedo utilizar cosas que yo ya conocía como poder expresar un logaritmo en forma. Sí, sí estoy compartiendo pantalla. No sé si la pueden ver. Sí, ¿verdad? Buen día, Alex. No se ve la No, pantalla. No, ¿No se ve? no, no se está viendo qué es lo que está realizando, solo tiene en pantalla la foto del logaritmo de base 3, 12 por menos 5, igual 2. Ah, muy bien. Eso. Sí. Sí, esto, ¿verdad? Lo azul. ¿Sí? Ah, Sí. muy bien. Eso era. Entonces, vean que voy a expresar un logaritmo en forma exponencial, es decir, de esta forma, ¿sí? La base del logaritmo es la base de esa ecuación. Lo que estoy analizando como A, ¿verdad? En este caso, que es 12x menos 5, sería a lo que se iguala. Y para el logaritmo, lo que es la igualdad, sería el exponente. Esto solo se puede dar, por ejemplo, si la igualdad, o sea, del lado derecho, digamos, no involucra x. ¿Estamos? Si es un entero, si es un número entero, perdón, bueno, un número racional, ¿verdad? O un número irracional incluso, se puede realizar. ¿De acuerdo? Se puede realizar de esta forma. Luego hay otras. Entonces, lo resuelvo, ¿verdad? Sería acá 9, ¿verdad? Porque 3 al cuadrado es 9, que es igual a 12x menos 5. Y esto sería igual 9 más Vic, 5. perdone, no se ve lo que está realizando. ¿Perdón? No se logra observar lo que está realizando. No está compartiendo pantalla de lo que está haciendo. Ahí sí. Ahí. Si nos pudiera explicar de nuevo, porque no Muy vemos bien. nada de lo que había realizado. Disculpe. Muy bien. Ahí está. Entonces lo que tengo aquí, les había dicho, es expresar. Permítame. Ahí está. Es expresar este logaritmo en su forma exponencial, ¿verdad? ¿Cómo se expresa? Bueno, voy a colocar una igualdad y voy a decir que, primero, la base del logaritmo va a ser la base de esta igualdad, ¿verdad? ¿Cuál es la base del logaritmo? 3, ¿verdad? 3 es la base. Luego, como va a ser una forma exponencial, debe tener algún exponente. El exponente del 3 va a ser a lo que está igualado el logaritmo. ¿A qué está igualado el logaritmo? A 2, ¿verdad? ¿Perdón? A 2. A 2, muy bien. 3 al cuadrado. Y a lo que se iguala en este caso, entonces es a lo que tenemos como el logaritmo de base 3 de algo, ¿verdad? Ese algo va a ser a lo que va a estar igualado. Decía yo entonces 12x menos 5. Y ahí tenemos entonces nosotros nuestra ecuación en función exponencial. Es lo mismo que esto, ¿verdad? Es lo mismo que esto. Yo les envío una imagen ahí al grupo para que ustedes la puedan observar.
Y pues se trata nada más de transformar un logaritmo a su forma exponencial. Esto solo se puede dar, como les decía, si esto está igualado a algo que no tenga valor x, ¿de acuerdo? Que no tenga la x. Si no, hay que buscar otra forma. ¿Estamos? Bien. Luego, tenemos acá, por ejemplo, 3 al cuadrado, que es 9, ¿verdad? Es igual a 12x menos 5. Entonces, tenemos ahora lo siguiente, que es 9. Para eliminar el 5, pues sumo en ambos lados y me queda de este lado 5 y de este lado 12x. Aquí sería 9 más 5, que es 14, igual a 12x. Tengo entonces lo siguiente. 12 está multiplicando con x, entonces divide en ambos lados y me queda del lado izquierdo, perdón, 14 dividido 12 igual a x, ¿verdad? Aquí aquí 12 se divide con 12, me da como resultado 1 y 1 por x es x, ¿verdad? Entonces tengo lo siguiente, aquí todavía puedo seguir simplificando, ¿verdad? X sería igual entonces a 7 sextos. Sería el resultado, ¿verdad? 7 sextos. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda respecto a esto? Si está de esta forma, recuerden siempre pasar a su forma exponencial, que es esta, ¿verdad? La base sería la base logarítmica. El resultado sería el exponente. Y lo que estamos analizando, el logaritmo de ese algo, ¿verdad? Sería a lo que está igualado. Y luego ya se trabaja como una ecuación normal, ¿verdad? Una ecuación lineal. Bien, ¿alguna duda ahí? Licenciado, disculpe, buen día. Buenos días. ¿Podría ser tan amable de resumir brevemente? De resumir, perdón. Muy bien. Para resolver una ecuación logarítmica, lo que se debe hacer es transformarla en una función exponencial, ¿verdad? ¿Sí? O expresarla, en lugar de expresarla como un logaritmo, se expresa como una función exponencial, que sería esta que está acá, y se procede a resolver. Ese sería el resumen, ¿verdad? Bien. ¿Puede dar otro ejemplo, Lick, porfa? Sí, pero vamos a buscar uno por acá. Vamos a ver alguna igual de fácil. Ah, esta creo que puede ser. Bueno, ya pudieron ver un poquito de la respuesta ustedes, pero no importa. Bien, entonces esto, ¿verdad? Lo primero que hacemos es expresarlo en su forma exponencial. ¿Cuál es su forma exponencial? ¿Alguien que me pueda decir?
¿cuál sería su forma exponencial? Ya que vimos el ejemplo anterior. ¿Sí? ¿Podría ser 5 elevado a la 1? No. Correcto. 5 elevado a la 1. Ajá. 5 elevado a la 1 igual a ¿qué? A X más 3. Muy bien. A X más 3. Perfecto. Entonces, si se dan cuenta, 5 a la 1, ¿verdad? Ah, sí, correcto. Muy bien, César. 5 a la 1 es 5, ¿verdad? Sí. Y lo que hago, voy a escribir de una vez la solución, ¿verdad? En este caso sería 5 y más 3, pues para quitarlo de ahí tengo que restarlo en ambos lados, quedaría 5 menos 3 igual a X, ¿sí? Y 5 menos 3 pues es 2, ¿verdad? Ajá, muy bien. 5 menos 3 es igual a 2, entonces quedaría como X igual a 2, ¿sí? Y entonces, lo que tienen que hacer es convertirlo a su forma exponencial y resolver, ¿verdad? ¿Estamos? Bien, entonces vamos a un ejemplo un poquito más complejo, pero no significa que sea difícil, ¿verdad? Lo que hay que hacer es tenerle paciencia y hacerlos despacio. Entonces tenemos este ejemplo, ¿sí? Dense cuenta que acá entonces el logaritmo ya está, bueno, hay un logaritmo de X en el lado izquierdo y hay un logaritmo de X del lado derecho. Entonces ahí ya es diferente a lo que teníamos antes, ¿verdad? Ya no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, veamos cómo se resuelve. ¿Cómo creen ustedes que se podría resolver entonces? A ver, ideas. ¿Cómo podríamos empezar? ¿Qué hacemos? ¿No? Bien. Se puede empezar primero colocando los términos que tengan logaritmo de X, ¿sí? En este caso de base 4, logaritmo de base 4 de X de un solo lado y los términos independientes de otro lado. En este caso, pues se nos hace mucho más fácil este que está negativo, ¿verdad? Sumarlo en ambos lados. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos logaritmo de base 4 de... Ay, caray. De base 4 de X menos 3. Y si sumamos en ambos lados el logaritmo de base 4 de X, tenemos entonces más el logaritmo de base 4
de X. ¿Cierto? Bien, esto igual a 1. Bien. Ahorita no hemos utilizado propiedades, ¿verdad? Solo hemos utilizado álgebra. Entonces, dense cuenta de que no siempre vamos a empezar de una vez por las propiedades o de una vez por la función inversa, sino que tenemos que ver cosas un poco más simples, ¿verdad? ¿Sí? Lo más simple que podamos hacer en ese momento, lo hacemos. Si se dan cuenta, unifiqué, ¿verdad? Los que tienen X de un solo lado y los términos independientes de otro. Es lo más simple, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué observan ustedes por acá? Del lado izquierdo. Vean, ¿qué se puede hacer ahí? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguna idea? ¿Tienes la misma base? Ah, tienen la misma base y es una suma, ¿verdad? ¿Cómo se puede expresar una suma de logaritmos de la misma base? ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Una suma, ¿cómo se puede expresar? Licenciado, antes de colocar allí el procedimiento, usted podría colocar ahí como subtítulo o en algún apartado ahí eh, esa observación de que tienen la misma base y así, porque a veces ya de tanto no sabemos qué se hizo. Si Bien, se puede, pues. ¿sí? Bien, ahí está. Entonces, si tienen la misma base y es una suma, lo podemos Gracias. traducir como un producto, ¿verdad? En este caso, tenemos lo siguiente. Un producto de X menos 3 multiplicado por X. Esto, ¿verdad? Sí, siempre igual a 1. Perdón, igual a 1. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer es multiplicar, ¿sí? Operar lo que está acá adentro, ¿sí? Entonces tenemos lo siguiente. Tendríamos entonces logaritmo de base 4, ¿verdad? Que sería, bueno, en este caso de X por X, X al cuadrado, ¿verdad? X al cuadrado. Y luego tenemos menos 3 por X, sería menos 3X. Menos 3X. Y esto igual a 1. Bien. Entonces ya tenemos esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Ya tenemos esta forma. Bien, ¿qué podríamos hacer allí entonces? ¿Qué podríamos hacer? ¿Alguna idea?
¿No? ¿Alguna idea? Lick, buen día. Buen día. Ahí podría ser 4 igual a x al cuadrado menos 3x. Ah, correcto, ¿verdad? Porque lo vamos a expresar de la forma exponencial, ¿correcto? Sí, lo expresamos de la forma exponencial, sería 4 elevado a la 1, ¿verdad? Sí, lo vamos a poner así para que sigamos con el mismo concepto, ¿verdad? 4, perdón, 4 igual a 1, no. 4 elevado a la 1, ¿sí? 4 elevado a la 1 igual a x al cuadrado menos 3x. Bien, ¿por qué? Bueno, la base del logaritmo elevado a lo que se iguala es igual a esto, ¿verdad? En su forma exponencial. Bien, entonces esto, si se dan cuenta, lo puedo expresar de la siguiente forma. 4 aquí está sumando, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, si lo resto en ambos lados, obtengo lo siguiente. Obtengo x al cuadrado menos 3x menos 4 igual 0. Y esto es una ecuación cuadrática de la forma x al cuadrado más bx más c. ¿Sí? ¿Y cómo se resuelve eso? Bueno, si se recuerdan, se resuelve de la siguiente manera. Licenciado, ¿Sí? disculpe. Lo último que hizo, ¿por qué igualó a 0? Ah, porque resté en ambos lados 4. A ver. ¿Sí? Al restar 4 de este lado, Ah, sí. aquí de este lado me queda 0 y de este lado me queda menos 4. Lo único que hice fue invertirlo, ¿verdad? Para que quedara ordenado, digamos. 4 menos Pero 4. ¿Sí? no está el procedimiento, ¿o sí? No lo veo. No. Hay procedimientos que se pueden omitir de acuerdo a la sencillez de los mismos, pero si quieren, de todas maneras lo pongo, ¿no? Por favor, gracias. Aquí sería 4 igual a x al cuadrado menos 3, ¿verdad? Sí, ya resolviéndolo como potencia y luego sería lo resto, ¿verdad? 4 menos 4 igual a x al cuadrado menos 3 menos 4, ¿verdad? Porque es el número que estoy añadiendo o cambiando, ¿sí? El menos 4 lo voy a poner en otro color para que ustedes se den cuenta, ¿sí? En ambos lados. Entonces, 4 menos 4 es 0. Y quedaría x al cuadrado menos 3 menos 4, que es lo que tengo acá. ¿Estamos? Sí, gracias, muy amable. Muy bien. Entonces, esta es una ecuación cuadrática que se puede factorizar, ¿verdad? Se puede factorizar de la siguiente manera. Siempre igualando a 0 y digo, dos paréntesis en ambos. X y dos números. Dos números que multiplicados me den menos 4 y que sumados me den menos 3. ¿Qué números serán? ¿Qué números podrían ser?
¿Alguna idea? ¿No? Bueno, los números serían 4 y 1, ¿verdad? ¿Sí? Más, perdón, menos 4 y más 1. ¿Por qué? Porque menos 4 por más 1 es menos 4 y menos 4 más 1 es menos 3. Entonces serían menos 4 y más 1. Entonces, aquí podríamos establecer lo siguiente, ¿verdad? Si esta es una multiplicación, ajá, menos 4 y más 1, ¿sí? Menos Se 4. podría anotar ahí, disculpe, tanta molestadera, Ajá, no tenga pena. que ahí realizamos un caso de factorización. Sí. No sé si podemos, por lo menos en este ejemplo, ya después ya nosotros, en mi caso pues voy entendiendo, pero Muy, al primer ejemplo sí es bueno. muy Gracias. bien, ¿de acuerdo? Ahí está. Entonces, esto se puede traducir de la siguiente manera, ¿verdad? Como es una multiplicación, ¿sí? Un producto entre dos expresiones. Entonces, basta con que una sea 0 para que la ecuación sea 0. O sea, no importa si x menos 4 es 0 o x más 1 es 0. Cuando se multiplican, van a dar 0, ¿verdad? Entonces, quiere decir que x más 4, perdón, x menos 4 puede ser 0 o que x más 1 puede ser 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a hacer entonces lo siguiente. X más 4, perdón, x menos 4 igual a 0 o x más 1 igual a 0, ¿sí? Como que entonces para esto entonces x tendría dos resultados, ¿verdad? Tendría, sumando en ambos lados 4, tenemos que quedaría x igual a 4 y tenemos que para x más 1, restando en ambos lados menos 1, bueno, restando 1 en ambos lados, es decir, menos 1 en ambos lados, tenemos que x es igual a menos 1. ¿Sí? Bien. Ahí está. Muy bien. Entonces, tenemos dos respuestas, ¿verdad? X puede ser 4 o puede ser 1. Para para esta expresión. Muy bien. Entonces, ¿tienen alguna duda? ¿Qué es lo que deben recordar? Bueno, primero, hacer pasos simples, ¿verdad? Si se dieron cuenta, pues no utilizamos exponentes al principio, ¿verdad? Sino que lo hicimos hasta este paso, ¿verdad? Hasta acá. Hasta aquí usamos exponentes. Pero antes vieron que fueron operaciones un poco más sencillas, ¿verdad? ¿Sí? Las X de un solo lado. Operación, ¿verdad? En este caso, simplificación. Y aquí ya. Muy bien. De ahí se opera, de ahí lo que hicimos aquí fue una ecuación cuadrática, ¿verdad? ¿Sí? Resolvimos la ecuación cuadrática y listo. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Es cuestión de practicar y yo siempre les aconsejo que tengan a la mano esa tablita de propiedades. Igual les voy a mandar la presentación, pueden obtenerla de ahí.
Creo que está bastante, está bonita. O sea, está ordenada, está simple, tiene ejemplos con números, que es lo más importante, ¿verdad? Creo yo que eso ayuda bastante. Entonces, pueden tomar como referencia esta tablita que yo les mostré de las propiedades de los logaritmos, ¿verdad? Para tenerlo ustedes ahí también a la mano. Bien, entonces, no sé si tienen alguna duda. Licenciado, disculpe, ¿podría colocar en pantalla para poder, completo para poder tomar captura, por favor? Sí, ahorita les comparto pantalla, permítanme un segundo. Ahí está en pantalla completa. Igual pueden buscar ustedes propiedades de los logaritmos así en Google. Y es muy probable que les aparezca esta imagen también, porque de hecho de ahí la saqué. Está bien eso, pero me refería al ejemplo, al último. Ya. Permítanme. Por ejemplo, a este, aquí. Ya le entendí, creo que ya le entendí. Sí. ¿Así? Eh, Porque no puedo hacer que se sí, vea todo. Bueno, creo que sí puedo hacer que se vea todo. Vamos a ver. bajando. Gracias. Y acá, ahí está. Bueno, que usted también nos está compartiendo esto, ¿verdad? Sí, eso se los voy a mandar al grupo. Al grupo digo yo. Ah, perfecto. Al Classroom. Está bien, gracias. Sí, sí. Bien. Entonces, lo que queda ahora es practicar, ¿verdad? Hoy, esta semana, si llevan tarea y pues vamos a tener tarea de todo lo que vimos durante la semana. No es una tarea muy larga. Permítanme. Esta sería la tarea 3. Entonces, se las quiero compartir para que ustedes vean cómo es la tarea y tal vez explicarles un poquito acerca de eso, ¿verdad? De cómo desarrollarla. Entonces, ahí ya pueden ver ustedes el Word de la tarea, ¿verdad? Recuerden que siempre deben entregarlo en PDF, incluyendo la carátula. Entonces, van a revisar un cuadro comparativo entre similitudes y diferencias de las funciones exponenciales y logarítmicas, ¿sí? Y tienen la presentación, bueno, y los videos grabados, ¿verdad? De la presentación 1 y, perdón, la presentación 3 y 4, que es la parte conceptual de funciones exponenciales y logarítmicas. Luego tienen que realizar un mapa mental sobre las propiedades de las funciones exponenciales y un mapa mental sobre las propiedades de las funciones logarítmicas, que son las que acabamos de ver, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ustedes pueden buscar ahí propiedades de las funciones exponenciales y arman su mapa mental. Y propiedades de las funciones logarítmicas y arman su mapa mental. Entonces, vean que no llevan ejercicios en concreto, ¿verdad? O sea, no llevan ejercicios así como los que vimos hoy. ¿De acuerdo? Sino que solo es aprender prácticamente sobre las funciones exponenciales y logarítmicas y sus propiedades. Ahora, ¿qué les recomiendo? Pueden buscar ejercicios y pueden buscar también, bueno, sí, ejercicios que les ayuden. Y si ustedes buscan ejercicios y los hacen, los pueden adjuntar a esta tarea, ¿sí? Los pueden adjuntar, yo se los reviso, se los califico, o sea, se los reviso para decirles, miren si están bien, o miren, aquí hay un error, ¿verdad? ¿Sí? Como extra, ¿verdad? Si ustedes quieren, es opcional. Si ustedes quieren practicar, hacen los ejercicios, yo los reviso y listo. ¿De acuerdo? Podría colocar. Lick, perdone, ¿nos podría compartir donde nosotros podemos ver diferentes ejercicios en
Ah, ¿Algún enlace? de hecho, sí, de hecho ahí va en la presentación una página donde hay ejercicios. Ah, sí, 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 la ajá, página. sí, sí. Ya está ahí, Ya está en la ¿verdad? presentación, solo le dan clic para entrar a la página y listo. Ah, ok, Ya está en la listo. presentación, Gracias. ¿sí? Gracias, Vic. Incluso ahí están ¿Podría las... anotar, disculpe, licenciado, Sí, lo último que mencionaba de que podemos adjuntar ejercicios lo voy a colocar como opcional. como observación exacta para que no se nos vaya a olvidar? Igual, pues, bueno, por favor, Opcional, gracias. ¿verdad? ¿Para cuándo es la actividad pública? Es para la otra semana. Esta es para la otra semana, el viernes. Siempre entregamos viernes. Ahí en el Classroom decía una para mañana o no será esta. Para mañana. No, no, no. No, no hay tarea. No, no hay tarea. Gracias. Muy bien. Ahí está. Entonces lo voy a guardar y voy a proceder entonces a mandarles la asistencia. Ya pueden responder, ya está habilitado para que puedan responder. Ahorita les envío el link. Permítanme un segundo. Muy bien. Bueno, ya les estoy enviando el link para la asistencia. Por favor, ahí se anotan. Y con esto concluiríamos la clase. Solo les voy a pedir un último favor, si es que pueden activar su cámara y para tomar la respectiva fotografía. Por favor y gracias. Bien, entonces como les digo, esto es de practicarlo, ¿verdad? No es que yo me sepa todo de memoria porque, porque lo vi una vez y ya. Es cuestión de hacer muchos ejercicios, ¿verdad? Entonces, practiquen y yo les voy a estar revisando entonces su práctica por si ustedes quieren, ¿verdad? Bien, ya pueden apagar su cámara si lo desean. Muchas gracias. Entonces, muy bien. Entonces, nos vemos para sistematización. Se prepara el grupo para pasar, ¿verdad? Y buen provecho para los que van a desayunar. Nos vemos a las 11 entonces.